Hola, ¿cómo están? Soy Jimena de Su Estética Unisex. Esto brevemente lo estoy grabando por Instagram, pero en realidad va a ser una cápsula también para les Patreon de Su Estética Unisex y se llama Respuestas al Tiro. Solo quería platicar con ustedes sobre el tema del aborto en Veracruz que decidió hoy la primera sala de la Suprema Corte. Y es porque me han estado escribiendo un poco para saber qué fue exactamente lo que dijo la Corte, cuáles eran los alcances del amparo. Y entonces, pues me parece importante dar algunas respuestas porque también hay mucha desinformación. Acabo de ver una nota en Expansión que dice algo así como eh, Corte dice no a despenalización del aborto, ¿no? Y pues no, eso no fue lo que dijo la Corte, ¿no? Entonces hay que ver cuál fue el planteamiento de entrada de este amparo. Era un amparo que fue interpuesto por organizaciones de la sociedad civil, argumentando que, como es su derecho después de la reforma de amparo de 2011, las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la defensa de determinado derecho pueden interponer un amparo cuando ve vulnerado ese derecho, ya sea por una norma o por un acto de gobierno, ¿no? De autoridad. Lo que pasa en este caso fue que se plantea el amparo en términos de una omisión legislativa, ¿no? Una omisión legislativa, ¿qué quiere decir eso? Pues de eso se trata y ahí está la discusión de lo que dijo hoy la Corte. Para darles un poquito de background, en Veracruz está legislado en el Código Penal el aborto como delito, como en todos los demás estados del país, y se prevén algunas excepciones. Hay que decir que en Veracruz no hay pena privativa de libertad, sino que se prevén medidas educativas y de salud, aunque por supuesto que no debe ser delito. Pero se plantean excepciones, que son imprevisión, que se refiere a una situación económica imprevista por parte de la mujer, una situación, eh, digamos, de destitución económica de alguna manera, violación, inseminación artificial no consentida, el riesgo a la vida de la madre y malformaciones graves. Esas son las excepciones que se prevén, que por supuesto, como lo sabemos, son insuficientes y una mujer debe de poder abortar por cualquier razón. Sin embargo, el problema está en el planteamiento de esto como una omisión legislativa. Es decir, el argumento fue que el legislador de Veracruz estaba siendo omiso en regular esto. Entonces, aquí es donde hay una discusión, ¿no? Que se da en la primera sala, que realmente no fue discusión porque 4 de los 5 ministros de la sala estuvieron de acuerdo con esto, pero lo que ellos dicen es una omisión legislativa es cuando hay una laguna, cuando hay un vacío, cuando hay algo que no está regulado y sin embargo existe la obligación constitucional de regularlo, ¿no? Un ejemplo de esto es el tema del uso medicinal de la marihuana, por ejemplo. Ya dijo la Corte que existe ese derecho, pero tienes que regular cómo voy a tener acceso a ello, ¿no? Aquí lo que nos dice la Corte es no es exactamente un tema de omisión legislativa, no es un tema de una laguna, no es que no esté regulado, sino que sí está regulado, pero no estás de acuerdo con la manera en la que está regulado. ¿Me explico? Porque el argumento era que la regulación actual no era adecuada por ser discriminatoria, por ser violatoria a los derechos de las mujeres, por ser violatoria a los derechos reproductivos. Pero lo que dice la Corte es, cuando tú hablas de una omisión legislativa, no es cuando no te gusta la norma o cuando no estás de acuerdo con la norma, sino cuando esa norma no hay como tal. Y en este caso sí tienes una norma y esa norma prevé excepciones. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, la Corte ya no entra al fondo de la discusión sobre si la regulación del aborto con estas excepciones es discriminatoria o no es discriminatoria, sobre si realmente es violatoria o no de derechos, porque simplemente dice la vía por la que me la estás planteando, que tiene que ver con la omisión legislativa, no es la vía adecuada,
No sé si me estoy explicando con esto, ¿no? Por supuesto, eso es un tema técnico. Entonces podríamos decir, qué lástima que por un tema técnico no hubo el alcance que se hubiera querido por parte de esto. Pues sí, esa es siempre la limitación que vamos a tener con el amparo y es siempre las limitaciones que vamos a tener con el litigio, ¿no? Desgraciadamente, quienes hemos hecho litigio estratégico, sabemos que esto puede ser un arma de dos filos, ¿no? Porque de pronto, y lo que ha pasado con este caso, es que la Corte realmente no se pronunció sobre el tema del aborto. Simplemente dijo, esta no era la manera de argumentarlo, debido a cómo está regulado el juicio de amparo en nuestro país. ¿Me explico? Entonces, la manipulación que se le da es que se perdió el amparo, ¿no? Y es decir, eh, la Corte defiende el derecho a la vida, que por supuesto no es el derecho a la vida. Quienes vemos esto sabemos que no defiende la vida, defiende la muerte. Eh, Sin embargo, la manipulación que se le está dando es esa, ¿no? Que la Corte no estuvo de acuerdo con despenalizar el aborto. Que no fue eso lo que se dijo. Lo que se dijo fue la vía de plantearlo mediante una omisión legislativa no es la correcta porque tendrías que haber impugnado la norma en sí misma aplicada a ti y no haber impugnado que el Congreso no está haciendo su chamba. Porque sí está haciendo su chamba. Que no nos guste es otro tema. No sé si me estoy explicando con eso. Espero que sí. Muchas gracias por escuchar. Espero que haya quedado esto un poquito más claro y que podamos tener herramientas para platicar con nuestra familia sobre este tema. Saludos a todas quienes me están saludando. Muchas gracias por escucharlo. Realmente espero que haya aclarado algo. Y esto se va a quedar grabado en el Patreon de la Estética Unisex. Muchas gracias si son Patreon, de verdad. Gracias por apoyar este proyecto que queremos tanto. Y pues espero que haya servido de algo esta aclaración, ¿no? Me han dicho, qué lamentable que un tema técnico. Pues sí, pero así funciona, ¿no? Así funciona el amparo. Y sí creo que hay planteamientos que se prestan más a un litigio de este tipo que otros, ¿no? Y siempre existe el riesgo, y a mí me pasó como litigante, que planteas algo de tal suerte que pues pareciera que el efecto es el contrario de lo que estás buscando, ¿no? Siempre es eso un riesgo y pues tenemos muchísimo más que hablar, que evidentemente no lo vamos a agotar ahorita, sobre los límites del Poder Judicial, los límites del papel del Poder Judicial, ¿no? Este tema del activismo judicial, preguntarnos también este tema tan clásico sobre democracia y división de poderes. En fin, hay muchísimo que discutir, pero por lo pronto creo que espero que les haya quedado claro con esto los alcances de lo que pasó hoy y pues los efectos son que se regresa. El proyecto que había hecho el ministro González Alcántara es un proyecto que se desecha, esto se regresa y va a haber un nuevo proyecto, pero me parece difícil que superen este tema, porque sí es un tema técnico que tiene que ver también con legitimación y con quién puede interponer un amparo y por qué, ¿no? Desgraciadamente esas son las reglas del juego. Entonces, bueno, gracias. Nos vemos pronto.